Bienvenidos a otro nuevo vídeo, un vídeo para mí bastante especial, esta ruta por los castillos de Cuenca. Algunos recordarán esa colección de vídeos de Entre Rucios y Rocinantes, donde recorrimos bastantes zonas de Cuenca con un diseño de ruta viajera, con algo de cultura sobre los sitios que íbamos viendo, con entrevistas. Bueno, las recomiendo de todas formas, ¿eh? Este vídeo recoge un poco esa intención. La moto desde luego nos encanta a todos, nos encanta viajar, pero se aprecian más las rutas, los viajes, cuando se conocen más los lugares a los que viajamos. Con ese fin queremos darle a este vídeo por los castillos de Cuenca, que ya de por sí el castillo es una figura patrimonial que tiene atractivo per se, con una pequeña información, no lecciones, sino información complementaria que nos hará entrar más en esa historia de esas construcciones, unas que no pasaremos por ellas, como puede ser el castillo de Rochafrida en Beteta, porque se nos apartan bastante de la ruta, y otras que cercanas a la ruta no formarán parte de ella, porque sería necesario alejarnos, separarnos de la ruta, por ejemplo, con un castillo que a mí me encanta, como el de Paracuellos de la Vega. Es decir, hay muchísimos castillos en Cuenca, muchísimos, pero hemos seleccionado los 15, no sé si mejores, sino 15 castillos que hacen esta ruta en un fin de semana, para hacerla en 2 días, sin prisas, pero que creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Vamos con la entrada y empezamos. Bien, tenemos esta mañana esta preciosidad, gracias a FS Racing, que nos dejan esta CF Moto 800 MTX. Ya la probamos en otro vídeo, para comenzar esta primera jornada de la ruta de los castillos. Madre mía, cómo suena el lacra que lleva ahora esto. Bueno, pues ir a hacer una ruta con una moto que no es tuya, bueno, pues siempre tiene ciertas incomodidades, colocar las cámaras, todo. Pero también es un 2x1, es decir, a la vez que grabas los contenidos para esta ruta, te da tiempo a probar mucho mejor esta fabulosa CF Moto MTX. Y además probarla realmente en verdadero, en un uso normal. Lo que digo, cuando pasamos del automático al manual, lo siento, pero es que no me gusta, ya no me gusta el manual. Tengo que volver, así que permitirme una fase de adaptación, volver a recuperar los automatismos, porque se me va a olvidar seguro más de una vez. En fin, pero no estamos aquí para hablar del automático, del manual, ya hemos hablado, ya hemos discutido sobre ello. Estamos aquí para presentaros, además del golpe que nos daremos por el cambio manual, la ruta que vamos a hacer. Bueno, comprobaréis a lo largo de este vídeo, porque esta ruta es para hacerla en 2 días, en un fin de semana, es ideal. Pues la vamos haciendo, la vamos cocinando con algunos platos que ya hemos grabado previamente, con algunos platos donde nos acompañarán otros compañeros. Es decir, que no os sorprenda si ahora voy en esta moto y dentro de un momento pues voy en otra moto.
Bien, pues ya salimos de Cuenca. Vamos a ver hasta dónde nos depara la jornada. Mi intención es que partir esta ruta en 2 días, como he dicho. Pero ya veréis que el mejor plan es que no haya plan. Así pues, eso de 2 días se va a quedar en más. Por los 15 mejores castillos de Cuenca. Está claro que alguno de estos 15 seguramente estaría fuera y alguno que se queda fuera debería estar dentro, como ya vimos, por ejemplo, pues el de Rochafrida de Beteta o el de Paracuellos de la Vega, pero la ruta exige tomar esas decisiones. Pero antes de eso vamos a echar un vistazo a la ruta. Vamos allá. Bien, pues nuestros 15 castillos se distribuyen por La Mancha, por la Manchuela y la Serranía Baja. Nos dirigimos a Huerta, primer castillo, luego Uclés, Castillejo, Pola de Almenara, Belmonte, Castillo de Haro, Castillo García Muñoz, Alarcón, y luego nos dirigimos a Enguídanos, Unión para la Sierra, Cardenete, Villora, luego la ciudad de Moya y su castillo, para ir luego a Cañete, meternos en la parte de la sierra, acabar en Cañada del Hoyo y Monteagudo de las Salinas y acabando finalmente en Valeria. Para esta primera jornada intentaremos llegar a Haro, pero ya veremos, porque pasa de todo. Bueno, como acabáis de ver, el primer castillo que tenemos en nuestra ruta es el de Huerta de la Obispalía. Pero la pregunta tal vez que se harán algunos, al menos yo me la hice cuando tuve la idea de hacer esta ruta por los castillos, es: ¿los castillos? ¿Pero por qué? ¿Qué tienen los castillos que en cierta forma nos atraen? Bueno, la primera respuesta es que estamos ahora en un territorio que se llama Castilla-La Mancha, que en su momento fue parte de Castilla la Nueva. Castellanos somos, y castellanos somos porque somos tierra de castillos. Pero ¿cuándo empezó esto de los castillos? Realmente, sin intentar ser concienzudo o excesivamente intenso con esta información, todo esto empezó más o menos por el siglo IX. Los romanos ya están out, están los visigodos y son los que empiezan, por supuesto, a defender su territorio y sus pueblos. Pero esos primeros castillos eran más o menos con muros de arena, de tierra o empalizadas, que los vemos por aquí o sobre todo por La Mancha, en forma de mota, de una especie de colina artificial, montañita, donde al final se ponía algún tipo de torre de vigilancia para guarecerse de los posibles enemigos. Pero ya a partir del siglo VIII, con la entrada de los musulmanes en España, empiezan a construirse, a pasar esos lugares que casi siempre invaden y se asimilan las propias localidades. Vamos viendo que van cambiando de nombre, que se van desde luego unas ampliándose, fortaleciendo más, otras desaparecen. Ya empiezan a aparecer las alcazabas, algo ya más parecido a un castillo, ya construidas en piedra, con argamasa, con técnicas más evolucionadas. Y luego, desde luego, como respuesta del mundo cristiano, en toda la Reconquista y hasta el siglo XV, pues empezamos a ver castillos que van construyendo los cristianos para ir defendiendo el terreno reconquistado. Primero, sobre todo el siglo XI y siglo XII, tienen un arte más románico, más sencillo, con anchos muros, y luego más barrocos, más elaborados, con más adornos, hasta que ya llega la artillería en el siglo XIV, con la llegada de la pólvora y los cañones, hace que los castillos
se tengan que esforzar con muros mucho más anchos y disposiciones para defenderse de las andanadas del enemigo, y también huecos para poner esa artillería, mosquetes, cañones y otro instrumental de batalla. Luego los castillos han seguido evolucionando, unos derrumbándose absolutamente, como veremos alguno, otros, como por ejemplo el castillo de Belmonte, bien cuidado, reformado y siendo utilizado para otros menesteres que no han sido los primarios, es decir, la defensa. Porque claro, los castillos siempre, por supuesto, tuvieron ese primer objetivo de defensa, pero luego tuvieron un segundo añadido como casa de los nobles, de los reyes, de los condes, de los duques, de los señores que gobernaban el territorio, y el tercero, y yo creo que es el que todavía queda vigente, es su capacidad de representación. Es decir, un pobre, el pueblo llano, solía vivir dentro de los muros del castillo, algunas veces, en algunos momentos tal vez de conflicto, pero hoy en día los castillos, además de ser en su mayoría dueños de viejos nobles, que poco se gastan en ellos, y tiene que ser el Estado el que financie, los proteja como bien de interés cultural o otro nivel de cuidado de patrimonio, pero siguen siendo efectivamente esos nobles y algún humorista que hemos visto últimamente que acaban de comprar un castillo por Castilla la Vieja, pero bueno, para explotarlo de alguna forma. No creo que en ese caso sea el fin la ostentación, la representación de cuidadito, que yo soy duque de no sé qué, conde de no sé qué, marqués de no sé qué, y este es mi castillo. Ojito al dato. Es decir, los castillos siempre tuvieron al principio esos tres objetivos: defensa, vivienda de todo lo que es el sistema de los señores feudales, y luego, por supuesto, esa capacidad de ostentación, de representación social, de importancia. Y bueno, ahora que ha quedado, pues desde luego para defender ya no hace falta. Para identificar o que esos señores feudales tienen que vivir en un castillo tampoco, porque para eso se compran pisos en la Castellana o en la Moraleja, y pues solo queda efectivamente en algunos casos de buenos castillos que aún sirven para ostentar, para representar, como también veremos pues algún castillo, por ejemplo el de Cañada del Hoyo, porque hay ciertos castillos que han sido comprados por lo que antes fue el pueblo llano, que teniendo unos recursos, unos medios disponibles, pues tal vez tuvieron un sueño que era, como siempre tuvimos todos de pequeño, vivir en un castillo y defender a nuestras princesas de los dragones. Bien, pues ahora está 704 en camino a Huerta de la Obispalía. Es una carretera muy divertida, un poquito chunga por las puñeteras culebrillas, que a ver si el Ministerio de Fomento encuentra una estrategia, una técnica un poquito menos peligrosa para las motos, que es poner este betún, que sobre todo cuando está calentito es como un aceite, y en una curva pues se puede dar un susto grande. Pero por lo demás, como veis, es una carretera muy divertida. ¿Veis qué cantidad de culebrillas? Pero bueno, esta CF Moto va bien.
siendo como es más campera, se las come bien las culebrillas. Tiene una tercera que me encanta. La verdad que estos chinos, y no he probado todavía la 1000, que dicen que eso ya es espectacular. Pero os aseguro que esta 800 es suficiente moto para la mayoría de nosotros, y sobre todo si uno quiere hacer más campo. Avia de la Obispalía. Bueno, aquí también creo, porque es difícil encontrar un pueblo en Castilla-La Mancha, que no tenga castillo. Creo que por aquí hay alguna piedra que le llaman el castillo, y seguramente venga algún vestigio de alguna torre de vigilancia o defensiva, como algunos castillos que vamos a ver, que es sencillamente una torre del homenaje y poco más, ¿vale? Porque fundamentalmente, ¿qué partes? ¿A qué le podemos llamar castillo y a qué no le podemos llamar castillo? Bueno, realmente podemos diferenciar fácilmente de lo que es la muralla, lo que rodea todo el espacio del castillo, todo lo que está protegido dentro de esa muralla. Normalmente una torre principal, la torre del homenaje, donde servía de vivienda para los señores feudales, y luego lo que era el espacio interior, el patio, donde coexistía pues a lo mejor los soldados, la caballería y la gente del pueblo cuando se cobijaba dentro del castillo. Es decir, que podemos encontrar algo muy sencillo como es una simple torre, hasta verdaderos hiperconstrucciones espléndidas y bellas, como vamos a ver. Pero vamos ya con el primero de nuestra lista, el castillo de Huerta de la Obispalía. Bien, pues allí tenemos el castillo de Huerta de la Obispalía, durmiendo sobre esa colina, dominando el pueblo y la vega, y al lado una iglesia. Vamos a verlo. Bueno, pues este castillo se edificó sobre los restos de un asentamiento íbero y es de origen árabe del siglo X, aunque la torre del homenaje actual ya data del siglo XV, teniendo dos escudos de Jacobo Beneris y Gabriel Condulmario. El feudo de la Obispalía, con Huerta a la cabeza, estuvo en el conflicto entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica por el poder en Castilla. Pues en ese caso Huerta se decidió por la Beltraneja. A principios del siglo XVI el castillo fue propiedad del canónigo Juan del Pozo. Sus intrigas comuneras le llevaron a un proceso civil en el 521, tras el que perdió todas sus posesiones en la villa. En el 579 los vecinos de la villa compran el castillo y se convierten así en sus propietarios. Y en 1845 lo compra un tal José María Izquierdo por un importe de 4.004 reales del vellón. La torre del homenaje tiene buena fábrica exterior, con una portada de arco apuntado y rematada con matacanes y escudos. Las torres de los extremos tienen forma de espolón y así protegían los flancos laterales de posibles ataques.
Algunos vestigios parecen demostrar que el castillo tuvo otra muralla exterior y que desde él partía una cerca que rodeaba el núcleo original de la villa. Aún se conservan restos de las mazmorras y otras dependencias que podemos ver, pero como otros castillos han sido actualizados con viviendas interiores modernas, no de corte medieval, y que permiten a sus habitantes al menos las comodidades para poder habitarlo. Pues ahora el castillo es una propiedad privada y por tanto no visitable por dentro, pero sí por fuera. Y bien merece estar en esta lista de los 15 castillos de Cuenca. Y cuando ya nos íbamos, pues casi iba al traste todo este viaje. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a repetirlo para tomar nota. Bien, podía haber visto cómo cae un campeón de MotoGP. Sí. Una vez que comprobamos que no sufrimos mucho daño y que la moto está impoluta, es curioso cómo esta moto china resiste. Ahora toca la misión de levantarla. Y uno solo con mis años, no creáis que es una cosa sencilla. Paso directamente de intentarlo de espaldas y con la adrenalina bien subida, arriba que vamos. Como un león. Sí, señor, como un león. Os diré luego las agujetas a los días siguientes. Una mirada más atenta después de poner la pata de cabra nos dice que la moto no ha sufrido nada. Solo mi espalda un poquito dolorida por el esfuerzo. Pero la moto en principio no se le ve nada. Una buena prueba de esta CF Moto 800 MTX. Sin ninguna duda, no sé si otras marcas saldrían victoriosas de esta caída. Bueno, qué porrazo me casca. Bueno, no ha pasado nada. Todo perfecto. Bien. ¿Veis el problema de los manuales? Esto con mi África jamás me hubiera pasado. Bueno, voy antes de que me enfríe. Bien, bueno, pues ya hemos visto este primer castillo de Huerta. Ahora vamos para Uclés. He hecho daño en la espalda. Vamos hacia Torrejoncillo del Rey, Carrascosa y Uclés, que es el segundo castillo de la ruta. Bueno, ya habéis visto cómo se levanta una moto. Lo mejor es no tener que levantarla, pero bueno, buena prueba para la CF Moto. No le ha pasado absolutamente nada y eso es algo de agradecer. Ni un roce en los plásticos ni nada. Bueno, ha sido una caída en parado, una caída tonta, pero de las tontas ya es la tercera caída tonta que tengo, no con esta moto, con otras que seguramente a más de uno le habrá pasado. Continuamos. Nos queda, según el mapa, 1,5 kilómetros para Torrejoncillo. Bueno, por aquí estamos en Torrejoncillo. Aquí salimos. Próxima parada.
hay que seguir hacia Carrascosa. Bueno, hemos pasado Torrejoncillo, aquí Horcajada, y ahora vamos a seguir en la Nacional de Madrid, antigua, para llegar a Carrascosa y coger el desvío hacia Uclés. Siempre antes que coger la autovía, pues aunque aquí nos encontraremos unas cuantas rotondas. Nacional 400. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos en Carrascosa del Campo. Vamos a aprovechar a tomar un café y un ibuprofeno, porque para una persona ya de 65 años levantar esta moto pues no es fácil, ¿eh? Aunque ya os digo que seguramente con mi Africa Twin no habría podido, pero bueno, una pastillica no está de más, me vendrá bien. Bueno, nos hemos tomado aquí un cafetillo y un ibuprofeno, nos ha venido muy bien y vamos a continuar. La cuestión, cada vez que arranco en primera, es que por eso me compré yo un cambio automático, porque siempre que he tenido problemas ha sido por eso, calarse y pum, al suelo. Bien, pues tenemos a 15 kilómetros Uclés, que es el segundo castillo, toda la villa esta de Uclés, aunque el monasterio llama más la atención que lo que es el castillo, pero nos pareció interesante visitar esta localidad, esta villa de Uclés y también su castillo. Vamos para allá. Bueno, por los 70-21 hacia Uclés, en esta MT 800, un día de julio, en la ruta de los castillos de Cuenca, donde veremos almenas, matacanes, torres albarranas y otros nombres extraños. ¡Guau! Cómo va el canal de agua. Pobrecillos los de Sacedón. Recuerdo para los amigos de Sacedón. Bueno, como veis, la ruta discurre por lo que es la Mancha Alta y luego nos iremos a lo que es la Manchuela. Ahora llegamos a Rosalén del Monte. No tienen mucha población todos estos pueblos. La verdad es que Cuenca, aunque ahora parece que va recuperando algo de población gracias a las medidas que se han puesto en marcha, ayudas, unas medidas fiscales, bueno, pues se recupera un poquito, ¿no? Lo que yo no sé es si esos beneficios, si esos incrementos poblacionales son de largo recorrido, o al estar tan supeditados por esas ayudas, en el momento que desaparezcan las ayudas, que algún momento tendrán que desaparecer, pues desaparecerá también la población que ha traído. Pero lo que sí que tenemos es estos paisajes y esta riqueza, entre otras cosas, los castillos. Vamos, CF Moto. Ahí va. Bueno. Pues allí asoma el monasterio de Uclés y justo a la izquierda vemos esa torre señorial y una torre albarrana, que en árabe significa la de fuera, la que está fuera. Torres defensivas unidas por un pasillo estrecho, que en caso de ser conquistada esa torre, pues era fácil
hundir ese pasillo y dejar a salvo la torre del homenaje. Bueno, veis, cuanto más se conoce algo, sea lo que sea, más queremos saber sobre ello y más disfrutamos al contemplarlo, al verlo. Pero el conocimiento siempre es el mejor camino al disfrute. Por eso me niego a creerme eso de que los ignorantes son los más felices. No, señor, no es así. Lo que pasa es que algunos quieren que todos seamos ignorantes para que ellos sean más felices. Eso es distinto. Bueno, pues vamos a ver, entrando por esta alameda, vamos al mirador desde donde veremos el castillo de Uclés. Ahí estaba la puerta del agua. Oh, madre mía, ahora que me estoy enfriando, noto más el esfuerzo que he hecho al levantar la moto. Majestuoso el monasterio. Lindo, lindo, lindo. Vamos a verlo todo desde el mirador. Precioso. El castillo convento de Uclés tiene un origen en el siglo X como fortaleza musulmana. En 1157 pasó a manos del rey Alfonso VII, que lo cedió primero a la Orden de San Juan y posteriormente a la Orden de Santiago, quien estableció aquí su sede central. En el 528 la fortaleza fue destruida para dar paso a la construcción de un gran monasterio de estilo herreriano que reflejaba el poder y prestigio de esa Orden de Santiago. El nuevo conjunto monástico ocupó el solar del castillo anterior, conservando, eso sí, algunos elementos defensivos como parte del recinto. Con la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, la Orden de Santiago tuvo que abandonar el edificio y desde entonces ha tenido diversos usos, como seminario, como colegio, combinando una función religiosa con un papel patrimonial y turístico. El monasterio, de estilo sobrio y monumental, responde a ideales arquitectónicos de la Contrarreforma, con líneas rectas, simetría y bastante robustez. Actualmente el conjunto restaurado conserva tanto restos del recinto medieval como las estructuras monásticas renacentistas. De la antigua estructura musulmana se conservan 3 torres unidas por lienzos de murallas, entre las que destacan la Torre del Homenaje y la Torre de Plata. Una de ellas es albarrana, es decir, ya lo hemos dicho, separada del resto del edificio y conectada mediante un puente. Las torres son de planta cuadrada y carecen de almenas. Es singular su sistema de murallas en cremallera, como que muchos de los sillares de este edificio provienen de la ciudad de Segóbriga, de la ciudad romana de Segóbriga. Fue declarado como Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. Bien merece la pena visitar no solo el castillo y el monasterio, sino también su plaza, sus calles. Pero ya es tiempo de continuar la ruta. Bueno, pues nos despedimos de este castillo, de su monasterio y del pueblo de Uclés y vamos a la siguiente parada en dirección a Saelices, que tenemos 10 kilómetros. Veis las murallas que rodeaban. 1, 2, 3. Guapo, ¿eh? Y el pueblo y su plaza, sus calles. La verdad que bien merece una visita tranquila y sosegada, pero seguimos de ruta. Yo creo que esto vamos por allí. El GPS nos lleva por otro sitio, pero yo creo camino de Saelices. Eso sí. Y ahora 9,2 kilómetros. El pueblo de Saelices y desde allí visitaremos el tercer castillo, el castillo de Saelices o el Castillejo.
luego Segóbriga y consiguiente el castillo de Puebla de Almenara. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo, porque el percance de la caída nos va a hacer alargar un poco esta serie. Cuidado. Y cuidado. Hasta la siguiente. Efectivamente, hemos tenido que cambiar los planes. Entonces, esta serie, esta ruta de los castillos, vamos a tener que partirla en algunos capítulos. Así será también capítulos más cortos, unos 30 minutos, y nos va a permitir pues poder desarrollarlos mejor. Merece la pena no ir cortando demasiado para publicar unos capítulos que no sean muy extensos y por ello perder información y perder detalles. Así pues, esta caída que hemos tenido, que todavía estoy pues medio convaleciente, nos va a permitir a cambiar el planteamiento y en vez de ser 2 capítulos, ser alguno más. No sé si 3, mínimo 4 o incluso 5 capítulos. Lo que sí vamos a hacer es publicarlos uno cada semana y consecutivos. Así es que este primer capítulo lo estáis viendo publicado el jueves, el siguiente será el próximo jueves y el siguiente el próximo jueves, y así hasta el final. Espero que os guste, espero que disfrutéis y espero que podáis hacer esta ruta por los castillos de Cuenca. Hasta el jueves que viene.